Un padre soltero encuentra en la muñeca de su jefa una pulsera perdida en el accidente que mató a su esposa. La verdad detrás del regalo revela una conspiración dentro de la empresa. Ahora, él y la arquitecta necesitan sobrevivir a la verdad que estaban destinados a enterrar. Antes de escuchar este increíble relato, no olvide suscribirse al canal para más historias emocionantes. El silencio del edificio corporativo solo era interrumpido por el suave zumbido de los servidores y el teclado de Marcos resonando por los pasillos vacíos. Era casi medianoche cuando ajustaba los últimos sistemas de copia de seguridad, una rutina que se había convertido en su segunda naturaleza en los últimos 2 años. Desde que Olivia se había marchado sin explicaciones, dejando solo una carta diciendo que necesitaba encontrarse a sí misma, Marcos había encontrado en el trabajo nocturno una forma de huir de los recuerdos que insistían en acechar su casa vacía. La pequeña Rosa, su hija de 7 años, dormía tranquilamente en casa de la vecina Inés, quien amablemente cuidaba de la niña siempre que Marcos necesitaba trabajar durante la madrugada. Inés era una mujer bondadosa que conocía la delicada situación de Marcos y nunca cuestionaba sus ausencias nocturnas, comprendiendo que él hacía lo que podía para mantener a su hija y conservar la cordura. Marcos estaba verificando los registros de seguridad cuando oyó pasos resonando por el pasillo principal. Frunció el ceño, consultando el reloj digital de la pantalla. Nadie debería estar en el edificio a esa hora, especialmente no en la 15ª planta, donde se encontraban las oficinas de la alta dirección de la constructora Alianza. Rápidamente guardó su trabajo y se dirigió cautelosamente hacia el sonido. La luz suave de la oficina de la arquitecta jefe estaba encendida, algo completamente inusual. Marcos conocía bien los horarios de todos los empleados, pues era responsable de monitorear el sistema de seguridad digital, y Clara Alianza nunca se quedaba en la oficina después de las 8 de la noche. Ella era conocida por su puntualidad militar y por mantener una distancia profesional de todos los empleados, especialmente de los que trabajaban en las plantas inferiores. Dudó por un momento antes de llamar a la puerta entreabierta. La voz suave pero firme de Clara lo autorizó a entrar. Marcos empujó la puerta despacio y la encontró inclinada sobre planos arquitectónicos esparcidos por la mesa, sus cabellos castaños, oscuros cayendo como una cortina sobre su rostro concentrado. Llevaba un elegante vestido azul marino, completamente diferente del habitual traje formal que solía vestir durante el día. «Disculpe la molestia, señora Alianza. Noté la luz encendida y vine a verificar si todo estaba bien», dijo Marcos manteniéndose respetuosamente cerca de la entrada. Clara levantó la mirada, y por primera vez en 2 años trabajando en el mismo edificio, Marcos pudo ver sus ojos de cerca. Eran de un verde profundo, pero llevaban una tristeza que ella generalmente escondía detrás de su postura profesional. «No se preocupe, Marcos. Solo terminando unos proyectos atrasados, puede continuar su trabajo». Fue entonces cuando Marcos vio. Su corazón se detuvo por unos segundos y sintió el aire escapar de sus pulmones como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. En la muñeca derecha de Clara, brillando bajo la luz amarillenta de la lámpara de mesa, había una pulsera de plata con zafiros incrustados en forma de pequeñas estrellas. Una pulsera que él mismo había encargado en una joyería especializada del centro de Madrid, 2 años antes como regalo de aniversario de bodas para Olivia. La pieza era única, diseñada por él mismo y ejecutada por el joyero con precisión milimétrica. Los zafiros formaban la constelación de Andrómeda, pues Olivia siempre decía que las estrellas eran sus guías. En la parte interna de la pulsera, Marcos había mandado grabar una inscripción especial. «El para siempre empieza ahora», las mismas palabras que había susurrado al oído de Olivia durante su primer encuentro, en una noche estrellada en la playa. «Señor, Marcos, ¿se siente bien?». La voz de Clara lo trajo de vuelta a la realidad. Ella había notado la palidez súbita en su rostro y la forma en que él miraba su muñeca con una expresión de choque absoluto.
Marcos parpadeó varias veces, intentando procesar lo que estaba viendo. «Esa pulsera», murmuró, su voz saliendo más ronca de lo que pretendía. «¿Dónde la consiguió, señora?» Clara automáticamente cubrió la pulsera con la mano izquierda, un gesto defensivo que no pasó desapercibido por Marcos. «¿Por qué pregunta? Es solo una joya que tengo desde hace algún tiempo». «Señora Alianza, con todo respeto, necesito que me diga dónde consiguió esa pulsera. Es una pieza única, hecha por encargo». Marcos dio un paso adelante, su voz ganando una firmeza que sorprendió a ambos. «Yo mismo la diseñé y la mandé a hacer». El rostro de Clara se endureció y ella se levantó de la silla, asumiendo su postura habitual de autoridad. «No entiendo a dónde quiere llegar con esto, señor. Perdón, ¿cuál es su apellido?» «Marcos Salas, y esa pulsera tiene una inscripción en la parte interna. Si me lo permite, puedo describírsela». Marcos mantenía la mirada fija en sus ojos, buscando cualquier señal de reconocimiento. «Está escrito, él para siempre empieza ahora», en una fuente específica que elegí personalmente. El cambio en la expresión de Clara fue sutil, pero Marcos lo captó inmediatamente. La confianza en su mirada vaciló, sustituida por algo que parecía una mezcla de sorpresa y ¿culpa? Ella giró la pulsera en su muñeca, claramente incómoda con la situación. «¿Cómo puede saber eso?», preguntó en voz baja, casi un susurro. «Porque fue el regalo que le di a mi esposa en nuestro segundo aniversario de bodas, Olivia Salas». Marcos sintió la garganta apretarse al pronunciar el nombre. Ella desapareció hace 2 años, llevándose solo algunas ropas y dejando una carta diciendo que necesitaba encontrarse. Nunca más la vimos, mi hija y yo. Clara permaneció en silencio por largos segundos, sus dedos jugando nerviosamente con la pulsera. La oficina parecía haberse vuelto más pequeña, el aire más pesado. Los planos arquitectónicos sobre la mesa parecían irrelevantes ante la tensión que se había establecido entre ellos. «Yo no lo sabía», murmuró finalmente. «Recibí esta pulsera junto con otros objetos personales cuando mi padre falleció el año pasado. Estaba en una caja en su oficina particular, junto con una carta que nunca abrí». Marcos sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Su padre? ¿Víctor Alianza? ¿El fundador de la constructora? Sí, él siempre fue muy reservado en cuanto a sus negocios y relaciones. Dejó varias cajas con documentos y objetos personales, pero pidió específicamente en testamento que yo nunca abriera algunas de ellas. Clara se acercó a la ventana, contemplando la ciudad iluminada allá abajo. Esta pulsera estaba en una de las cajas que no deberían abrirse, pero yo no resistí la curiosidad hace algunas semanas. ¿Y la carta? ¿Todavía la tiene?, preguntó Marcos, sintiendo una mezcla de esperanza y aprensión creciendo en su pecho. Clara se giró para encararlo, y por primera vez desde que se conocían, la barrera profesional entre ellos parecía haberse desmoronado completamente. «Está en la caja fuerte de su oficina, en 1900, la planta superior, junto con otros documentos que él dijo que eran extremadamente confidenciales y delicados». Marcos pasó la mano por su cabello, intentando organizar los pensamientos que se atropellaban en su mente. Si Olivia había tenido algún tipo de contacto con Víctor Alianza antes de marcharse, eso cambiaría todo. Quizás su partida no fuera tan misteriosa como él siempre imaginó. Quizás hubiera respuestas escondidas en esa carta. «Señora Alianza, Clara», dijo, usando su primer nombre por primera vez. «Sé que es mucho pedir, pero ¿sería posible que viéramos esa carta? Necesito entender qué pasó con Olivia. Mi hija todavía pregunta por ella todos los días. Y yo nunca supe qué responder». Clara lo observó por largos momentos, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino también su carácter. Había algo en la vulnerabilidad de Marcos, en la forma en que hablaba sobre su hija, que tocaba una parte de ella que había mantenido protegida durante mucho tiempo. «La oficina de mi padre está en la 16ª planta. Tengo las llaves, pero...» Ella dudó, mordiéndose ligeramente el labio inferior. «Si hacemos esto, no podremos volver atrás. Algunas verdades son difíciles de aceptar».
Prefiero una verdad dolorosa a una mentira que me consuela, respondió Marcos con determinación. Rosa merece saber qué pasó con su madre, incluso si es difícil de entender. Clara asintió lentamente, tomando un manojo de llaves de dentro de un cajón cerrado. Entonces, vamos a descubrir lo que mi padre guardó durante tanto tiempo. El ascensor subía lentamente hasta la 16ª planta, y el silencio entre Marcos y Clara estaba cargado de expectativa y nerviosismo. Ella jugaba con las llaves en sus manos, mientras él observaba los números cambiando en la pantalla digital, cada uno de ellos acercándolo a respuestas que había buscado durante 2 largos años. Cuando las puertas se abrieron, Clara dudó por un momento antes de salir. Marcos, antes de entrar, necesito que sepa que mi padre era un hombre muy complejo. Él siempre tuvo secretos, y no todos ellos son fáciles de comprender. Comprendo, respondió Marcos, siguiéndola por el pasillo elegantemente decorado. Pero cualquier información sobre Olivia es preciosa para mí. La oficina de Víctor Alianza era impresionante. Ocupaba casi la mitad de la planta, con ventanas del suelo al techo, ofreciendo una vista panorámica de Madrid. Las paredes estaban cubiertas por estanterías de caoba repletas de libros de arquitectura y administración, intercalados con fotografías de él en obras importantes de la ciudad. Una mesa imponente dominaba el centro del ambiente, flanqueada por sillones de cuero que parecían nunca haber sido usados. Clara se dirigió a un cuadro en la pared lateral, una reproducción de La creación de Adán de Miguel Ángel. Con movimientos precisos, ella giró el marco, revelando una caja fuerte digital detrás. Papá siempre tuvo obsesión por la seguridad, murmuró, digitando una combinación en el teclado. La caja fuerte se abrió con un clic suave, revelando varias carpetas organizadas y una caja de madera tallada. Clara retiró la caja, con cuidado, como si estuviera manipulando algo frágil y peligroso. Dentro había documentos, fotografías y en el centro un sobre lacrado con las iniciales OS escritas a mano en tinta azul. Olivia Salas, susurró Marcos, reconociendo inmediatamente la caligrafía elegante de su esposa. ¿Puedo? Clara le entregó el sobre con manos temblorosas. Marcos lo abrió cuidadosamente, retirando una carta de 3 páginas escritas con la letra familiar que él conocía tan bien. Sus ojos recorrieron rápidamente las primeras líneas y su rostro palideció progresivamente. «¿Marcos? ¿Qué dice?», preguntó Clara, notando su cambio de expresión. Marcos se aclaró la garganta, intentando controlar la emoción. Ella no era solo una diseñadora gráfica, freelance como yo pensaba. Él levantó los ojos de la carta, encontrando la mirada preocupada de Clara. Olivia trabajaba secretamente para su padre. Era una investigadora particular, especializada en análisis de documentos y auditoría empresarial. Clara se dejó caer en uno de los sillones, claramente impactada. ¿Investigadora? ¿Pero por qué? ¿Para qué necesitaría mi padre una investigadora? Marcos continuó leyendo, su voz ganando un tono más grave. Según la carta, ella descubrió que alguien muy cercano a su padre estaba desviando fondos de la constructora, no a través de robos directos, sino manipulando contratos, inflando costos de materiales y creando empresas fantasma para justificar gastos inexistentes. «Esto es imposible», dijo Clara, levantándose abruptamente. Todos los empleados cercanos a mi padre eran personas de confianza. Muchos trabajan en la empresa desde hace décadas. Olivia menciona aquí que descubrió un patrón en los últimos 5 años. Siempre que se aprobaba un proyecto grande, surgía una empresa asociada nueva que suministraba materiales específicos con precios muy por encima del mercado. Esas empresas existían solo en el papel. Marcos volteó la página continuando la lectura. Ella dice que cuando comenzó a profundizar en la investigación notó que estaba siendo seguida. Clara se sentó nuevamente, esta vez en el borde de la mesa de su padre. ¿Seguida por quién? No especifica, pero dice que su padre la orientó a detener temporalmente las investigaciones hasta que pudieran entender mejor el peligro. Marcos dobló cuidadosamente la primera página y pasó a la segunda.
Aquí ella explica el motivo de haberse ido de casa sin avisar. Su padre descubrió que el responsable de los desvíos había notado la investigación y planeaba incriminar a Olivia, plantando evidencias falsas en nuestro ordenador doméstico. La revelación golpeó a Marcos como un rayo. Durante todos esos años, él había imaginado que Olivia lo había abandonado por no amarlos más, por haber encontrado a otro hombre o simplemente por no poder lidiar con la responsabilidad de una familia. Jamás imaginó que ella se había marchado para protegerlos. Marcos, Clara se acercó a él, colocando suavemente la mano en su hombro. ¿Hay más? Sí, respondió él, su voz embargada. Ella dice que el plan era permanecer alejada solo por algunas semanas hasta que su padre consiguiera una forma segura de exponer al culpable. Ella escribió esta carta como una precaución en caso de que algo saliera mal. Marcos miró a Clara, sus ojos llorosos. Ella no nos abandonó, Clara. Nos estaba protegiendo. Clara regresó a la caja fuerte y retiró una carpeta con documentos. Necesito ver qué más guardó mi padre aquí. Ella abrió la carpeta, revelando hojas de cálculo, contratos y fotografías. Mira esto, Marcos. Son copias de todos los contratos sospechosos que Olivia debe haber investigado. Marcos se acercó, analizando los documentos con su experiencia técnica. Mira los valores aquí, dijo, señalando una columna específica. Este material que costó 80.000 euros debería costar, como máximo, 40.000. Y esta empresa, proveedora, constructora Müller, ¿ha oído hablar de ella? Clara frunció el ceño concentrándose. Müller, espere. Ella fue hasta una de las estanterías y retiró un álbum de fotografías. Hojeó rápidamente hasta encontrar una foto específica. Aquí. Esta es una foto de la fiesta de 15 años de la empresa. Mi padre está en el centro y este hombre a su lado. Ella señaló a un hombre elegante de mediana edad. Es Pedro Müller. Era el brazo derecho de mi padre, responsable de toda la parte financiera. ¿Pedro todavía trabaja en la empresa?, preguntó Marcos, sintiendo una mezcla de expectativa y aprensión. Sí, trabaja. De hecho, él asumió prácticamente todas las responsabilidades administrativas después de la pérdida de mi padre. Yo me concentré más en la parte creativa y arquitectónica, y Pedro se encargó de los números. Clara dejó de hablar, pareciendo procesar una revelación perturbadora. Marcos, si Pedro es el responsable de los desvíos, eso significa que él tiene acceso total a los sistemas de la empresa desde hace más de un año. Marcos tomó la tercera página de la carta de Olivia, leyendo atentamente. Aquí ella menciona una cuenta bancaria específica en las Islas Caimán, donde el dinero desviado era depositado, y hay un nombre asociado a la cuenta. Él hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. P. Müller Holdings. El silencio que siguió fue pesado y cargado de implicaciones. Clara caminaba de un lado a otro, intentando organizar los pensamientos. Pedro siempre fue muy atento conmigo, especialmente después de la partida de mi padre. Él me ayudó con todas las cuestiones burocráticas, me tranquilizó sobre los aspectos financieros de la empresa, y tenía acceso completo a los sistemas y documentos, completó Marcos. Clara, si su esposa descubrió la verdad sobre Pedro y su padre, estaba a punto de exponerlo. Eso explicaría por qué ella necesitó desaparecer tan repentinamente. Clara dejó de andar y miró fijamente a Marcos. ¿Pero dónde está ella ahora? ¿Por qué no regresó después de la pérdida de mi padre? Pedro ya no podría amenazarla con falsas evidencias. Marcos regresó a la carta, buscando más información. Aquí al final ella menciona que se escondería en un pueblo del interior, en un lugar que solo su padre conocería. Ella dice que regresaría solo cuando recibiera una señal específica de que era seguro volver. ¿Qué tipo de señal?, preguntó Clara. Un anuncio específico en el periódico local de Madrid. Las palabras «Las estrellas encontraron el camino a casa» en la sección de clasificados. Marcos dobló la carta cuidadosamente. Olivia siempre fue fascinada por las estrellas. Fue nuestra primera conexión. Clara se acercó a la ventana observando las luces de la ciudad. Marcos,
Si Pedro realmente está detrás de todo esto, necesitamos ser muy cuidadosos. Él conoce todos nuestros pasos en la empresa, tiene acceso a nuestros sistemas de comunicación y, peor aún, tiene la confianza de todos los empleados. ¿Qué sugiere que hagamos?, preguntó Marcos, guardando la carta en el bolsillo interno de su chaqueta. Primero necesitamos reunir más evidencias antes de confrontarlo directamente. No podemos dejar que él sospeche que descubrimos la verdad. Clara se giró hacia Marcos, y por primera vez desde que se conocían, ellos parecían verdaderos socios unidos por un objetivo común. Segundo, necesitamos encontrar una forma de contactar a Olivia y avisarle que es seguro regresar. Marcos asintió, sintiendo una energía renovada corriendo por sus venas. Por primera vez en 2 años, tenía un propósito claro y la esperanza de reencontrar a la mujer que amaba. ¿Y Rosa? Necesito pensar en una forma de explicarle la situación sin asustarla. Una cosa a la vez, dijo Clara suavemente. Primero vamos a asegurarnos de que conseguimos reunir evidencias suficientes contra Pedro. Después, pensamos en cómo traer a Olivia de vuelta a casa con seguridad. Marcos miró alrededor de la oficina de Víctor Alianza, sintiéndose agradecido por el hombre que había intentado proteger a su familia. Incluso si eso significaba mantener a Olivia lejos de ellos temporalmente. Clara, hay una cosa que necesito saber. ¿Por qué decidiste ayudarme? Podrías simplemente haber negado todo sobre la pulsera. Clara sonrió, la primera sonrisa genuina que Marcos había visto de ella. Porque reconocí el dolor en tus ojos, Marcos. Es el mismo dolor que veo en el espejo todos los días desde que perdí a mi padre. Y porque ella dudó, sonrojándose ligeramente, porque creo que todos merecen una segunda oportunidad de ser felices. Pasaron 1 hora más en la oficina, organizando documentos y planeando los próximos pasos. Cuando finalmente descendieron a la 15ª planta, el horizonte comenzaba a clarear con los primeros rayos del sol. Marcos necesitaba buscar a Rosa en casa de Inés, y Clara tenía una reunión importante con la directiva de la empresa a las 9 de la mañana. Marcos, dijo Clara cuando llegaron al ascensor, a partir de ahora necesitamos actuar normalmente. Pedro no puede sospechar de nada. Entiendo, pero ¿cómo vamos a comunicarnos sin que él tenga acceso a nuestras conversaciones? Clara pensó por un momento, luego sonrió. Mi padre me enseñó que las mejores conspiraciones ocurren a la vista de todos. Sigue haciendo tu trabajo nocturno normalmente. Yo buscaré motivos para quedarme hasta más tarde en la oficina algunas veces por semana. Así, tendremos oportunidades de conversar sin levantar sospechas. Marcos le extendió la mano, un gesto formal que escondía la importancia del momento. Gracias, Clara, por todo. Ella le apretó la mano, y ambos sintieron una conexión que iba más allá de la necesidad de descubrir la verdad sobre Pedro y encontrar a Olivia. Gracias a ti, Marcos, por ayudarme a descubrir quién era realmente mi padre y por darme una razón para luchar por algo que realmente importa. Cuando Marcos llegó a casa de Inés para buscar a Rosa, la niña corrió a abrazarlo con la energía típica de una niña de 7 años. «Papá, la tía Inés hizo tortitas para el desayuno». Marcos abrazó a su hija, sintiendo una mezcla de amor y determinación. Pronto, si todo salía bien, Rosa tendría a su madre de vuelta, y él tendría la oportunidad de reconstruir la familia que pensaba haber perdido para siempre. 3 semanas pasaron desde el descubrimiento en la oficina de Víctor Alianza, y la rutina de Marcos había ganado una nueva dimensión. Sus noches en el edificio ya no eran solo sobre mantenimiento de sistemas, sino sobre una investigación cuidadosa y meticulosa de los archivos digitales de la empresa. Clara había conseguido acceso a los sistemas financieros, alegando necesidad de comprender mejor las inversiones de la constructora, y juntos venían mapeando el esquema de Pedro Müller. Rosa había notado el cambio en el humor de su padre. Él sonreía más, parecía más esperanzado, y por primera vez en mucho tiempo ya no estaba mirando constantemente la fotografía de la familia que mantenía en la mesita de noche. Cuando ella preguntaba sobre su madre, Marcos ahora conseguía responder con más tranquilidad,
diciendo solo que quizás pronto tuvieran novedades importantes. Inés, la vecina bondadosa, también percibió la transformación. «Marcos, pareces diferente», comentó una mañana cuando él fue a buscar a Rosa. «Más vivo. ¿Ocurrió algo bueno?» «Digamos que encontré algunas respuestas que buscaba desde hace mucho tiempo», respondió Marcos cargando a Rosa en brazos. «Y quizás esté cerca de encontrar otras». En la oficina de Alianza, Clara enfrentaba un dilema creciente. Pedro se había vuelto aún más atento en las últimas semanas, siempre preguntando sobre su bienestar y ofreciendo ayuda con cuestiones que ella ni siquiera había mencionado. Era como si él estuviera intentando mantenerse informado sobre todos sus movimientos. «Clara, querida», dijo Pedro una tarde de jueves, entrando en su oficina sin llamar. «Noté que te has estado quedando hasta más tarde últimamente. ¿Está todo bien? No te estás sobrecargando de trabajo, ¿verdad?» Clara levantó los ojos de los dibujos arquitectónicos esparcidos sobre su mesa, forzando una sonrisa natural. «Estoy bien, Pedro. Solo revisando algunos proyectos antiguos de mi padre para entender mejor su metodología de trabajo». «¿Proyectos antiguos?» Pedro se acercó a la mesa, sus ojos escaneando rápidamente los documentos. «Quizás pueda ayudar. Trabajé al lado de Víctor durante tantos años que conozco casi todos los detalles de sus proyectos». «No es necesario», respondió Clara rápidamente, recogiendo los papeles de forma casual. «Es más una cuestión personal, ¿sabe? Intentando sentirme más cerca de él a través del trabajo que dejó». Pedro asintió comprensivamente, pero Clara notó que sus ojos se demoraron un poco más de lo normal analizando su mesa. «Claro, comprendo perfectamente. Pero recuerda, siempre estoy aquí si necesitas cualquier cosa. Víctor me pidió que te cuidara como si fueras mi propia hija». Cuando Pedro salió, Clara sintió un escalofrío. Había algo en la forma en que él la miraba, como si estuviera constantemente evaluando, midiendo, calculando. Decidió que era hora de acelerar la investigación. Esa noche, cuando Marcos llegó para su turno, Clara lo estaba esperando en su oficina con descubrimientos preocupantes. «Marcos, encontré algo que te va a interesar», dijo ella, indicando la silla frente a su mesa. «Conseguí acceso a los registros telefónicos de la empresa de los últimos 3 años». Marcos se sentó, notando la tensión en su rostro. ¿Y qué descubrió? 2 semanas antes de la desaparición de Olivia, hubo una cantidad anormal de llamadas entre Pedro y un número privado registrado en el interior de la provincia. Las llamadas aumentaron drásticamente la semana en que ella se marchó. Clara le mostró una hoja de cálculo impresa con los datos resaltados en amarillo. Después de su desaparición, las llamadas continuaron por algunos meses y luego cesaron completamente. Marcos analizó los números sintiendo su respiración acelerar. ¿Conseguiste descubrir de dónde es ese número? Lo intenté, pero está registrado bajo una empresa de seguridad privada que curiosamente tiene a Pedro como uno de los socios minoritarios. Clara se levantó caminando hasta la ventana. «Marcos, creo que Pedro no estaba solo desviando dinero. Creo que estaba usando una empresa de seguridad para vigilar e intimidar a personas. Incluyendo a Olivia», murmuró Marcos, sintiendo una mezcla de rabia y determinación creciendo en su pecho. «Hay más», continuó Clara. «Encontré registros de pagos regulares de esta empresa de seguridad a un detective particular, llamado Lucas. Los pagos comenzaron exactamente en la época en que su padre contrató a Olivia para la investigación». Marcos se levantó abruptamente. «¿Quieres decir que Pedro sabía desde el principio que Olivia estaba investigando? ¿Y contrató a alguien para vigilarla?» «Parece que sí. Y peor aún, los registros muestran que este Lucas recibió un pago extra de 50.000 euros la semana en que Olivia desapareció». El teléfono de Clara sonó, interrumpiendo la conversación. Era Pedro. «Clara, ¿todavía estás en la empresa? Vi las luces encendidas y me preocupé». Clara miró a Marcos con alarma. Pedro estaba en el edificio. «Sí, estoy, Pedro, terminando unos proyectos. Ya me voy». «No salgas sola a esta hora.
Subiré para acompañarte hasta el estacionamiento. El pánico en los ojos de Clara era evidente. Marcos rápidamente juntó todos los documentos y susurró: «Voy a la sala de servidores. Actúa normalmente». Cuando Pedro llegó a la 15ª planta 2 minutos después, Clara estaba organizando tranquilamente sus materiales de trabajo. «Qué dedicada», comentó Pedro con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Igual que tu padre». «Estoy intentando honrar su legado», respondió Clara, colocando la última carpeta en el bolso. «Y estás haciendo un trabajo excelente. A propósito, noté algunos accesos inusuales al sistema financiero en las últimas semanas. ¿Estás haciendo algún tipo de auditoría?». Clara sintió su corazón acelerar, pero mantuvo la voz firme. «Solo intentando entender mejor cómo funciona la empresa financieramente. Como hija del fundador, creo que es importante conocer todos los aspectos del negocio». Pedro asintió lentamente, pero había algo calculador en su expresión. «Claro, muy sensato. Pero quizás sea mejor informarme sobre esas consultas antes de hacerlas. Algunos datos financieros son sensibles y podemos acabar levantando cuestiones innecesarias con auditores externos si no somos cuidadosos». «Claro, la próxima vez te consultaré primero», mintió Clara, caminando en dirección al ascensor. En el estacionamiento, Pedro insistió en acompañarla hasta el coche. «Clara, ¿puedo hacerte una pregunta personal?». «Claro». «¿Has estado saliendo con alguien últimamente? Noté que pareces más animada en las últimas semanas». La pregunta tomó a Clara desprevenida. «¿Por qué pregunta?». «Solo curiosidad paternal. Víctor me pidió que te cuidara, y eso incluye asegurarme de que estás rodeada de personas adecuadas». Pedro se inclinó ligeramente más cerca. «¿Sabes? Algunas personas pueden intentar aprovecharse de tu posición en la empresa». Clara abrió la puerta del coche, ansiosa por alejarse. «No te preocupes, Pedro. Estoy bien y siendo cuidadosa». Cuando finalmente llegó a casa, Clara encontró un mensaje de Marcos en su teléfono. «Necesito contarte algo importante. Pedro acaba de ir a la sala de servidores después de que te fuiste. Verifiqué las cámaras de seguridad después de que se marchó. Estaba intentando acceder a los registros del sistema para ver exactamente qué archivos habías consultado». Clara digitó rápidamente su respuesta. «Me hizo preguntas sospechosas en el estacionamiento. Creo que desconfía. Necesitamos acelerar nuestra investigación antes de que descubra todo». A la mañana siguiente, Marcos dejó a Rosa en la escuela y fue directamente a la Biblioteca Central de Madrid. Había decidido que necesitaba más información sobre la empresa de seguridad de Pedro antes de dar el siguiente paso. Usando los ordenadores públicos para evitar rastros digitales, él investigó sobre Seguridad Müller. Lo que descubrió lo dejó aún más alarmado. La empresa había sido fundada 5 años antes y tenía un historial preocupante de investigaciones por métodos cuestionables. Más importante, uno de los empleados, Lucas Carmín, había sido arrestado 3 meses antes por intimidación y acoso, pero fue liberado tras el pago de una fianza alta. La fianza había sido pagada por una cuenta bancaria en las Islas Caimán, la misma mencionada en la carta de Olivia. Marcos imprimió discretamente toda la información relevante y fue al trabajo con una resolución firme. Esa noche, él y Clara necesitaban tomar una decisión definitiva sobre cómo proceder. Cuando llegó a la empresa a su hora habitual, Marcos notó algo diferente. Pedro estaba en su oficina en la 15ª planta, algo que nunca sucedía durante el turno nocturno. A través de las persianas cerradas, él podía ver movimiento y luces encendidas. Marcos se dirigió cautelosamente a la sala de servidores, desde donde tenía una visión clara del pasillo. Alrededor de las 11, vio a Pedro saliendo de su oficina cargando una caja. En lugar de ir al ascensor principal, él se dirigió a la escalera de emergencia. Siguiendo su instinto, Marcos decidió investigar. Subió silenciosamente las escaleras y vio a Pedro en la 16ª planta, en la oficina de Víctor Alianza. Las luces estaban apagadas, pero la luz de una linterna se movía por el ambiente. Pedro estaba en la caja fuerte, retirando documentos y colocándolos en la caja.
Marcos conseguía oírlo murmurando algo sobre eliminar evidencias y proteger el futuro de la empresa. Fue entonces cuando Marcos percibió que había subestimado a Pedro Müller. Él no era solo un empleado corrupto desviando dinero, era alguien dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos y ahora estaba eliminando las evidencias que podrían incriminarlo. Marcos volvió rápidamente a su estación de trabajo y llamó a Clara. «Ven a la empresa ahora. Pedro está destruyendo evidencias en la oficina de tu padre. Si no actuamos hoy, perdemos nuestra única oportunidad de probarlo culpable». Del otro lado de la línea, la voz de Clara era firme y determinada. «Estoy en camino. Y Marcos, es hora de que encontremos a Olivia. Tengo una idea de cómo hacerlo». Clara llegó a la empresa en tiempo récord, estacionando rápidamente y subiendo directo a la 16ª planta. Marcos la esperaba en la recepción, con una expresión tensa que ella nunca había visto antes. «¿Dónde está él ahora?», susurró ella. «Todavía en la oficina de tu padre. Ya llevó 2 cajas de documentos a su coche, pero volvió para buscar más cosas». Marcos le mostró el móvil, donde había grabado discretamente a Pedro a través de la ventana. «Él no está solo tomando documentos, Clara. Está borrando archivos del ordenador principal y destruyendo carpetas enteras». Clara observó la grabación viendo a Pedro trabajando metódicamente para eliminar rastros de sus actividades. «Necesitamos confrontarlo ahora, antes de que termine de destruir todo. ¿Estás segura? Si él es realmente peligroso como sospechamos. Marcos, si no hacemos esto ahora, él va a desaparecer con todas las evidencias y nunca conseguiremos probar lo que hizo». Clara respiró hondo, ajustándose los hombros en una postura determinada. «Y nunca sabremos dónde está Olivia». Caminaron silenciosamente por el pasillo hasta la oficina de Víctor. La puerta estaba entreabierta y podían oír a Pedro murmurando mientras trabajaba. Marcos le hizo una señal a Clara para que permaneciera detrás de él, entonces empujó la puerta suavemente. «¿Trabajando hasta tarde, Pedro?», dijo Marcos, haciendo que el hombre mayor se girara bruscamente. Pedro estaba claramente sorprendido, pero rápidamente recompuso su expresión en una máscara de tranquilidad profesional. «Marcos, qué susto me diste. ¿Qué haces aquí a esta hora?». Sus ojos se movieron hacia Clara, quien había aparecido detrás de Marcos. «Y Clara, pensé que te habías ido a casa». «Podríamos hacer la misma pregunta, Pedro», respondió Clara entrando en la oficina. «¿Qué estás haciendo en la oficina de mi padre con esas cajas de documentos?». Pedro rió, pero había una tensión visible en sus hombros. «Solo organizando algunos archivos antiguos que necesitan ser archivados adecuadamente. Ya sabes lo meticuloso que era tu padre con la documentación». Marcos dio un paso adelante. «¿Meticuloso lo suficiente como para descubrir que estabas robando a la empresa a través de Constructora Müller?». El cambio en la expresión de Pedro fue instantáneo. La máscara de gentileza desapareció, sustituida por algo frío y calculador. «No sé de qué están hablando». «Sabemos sobre los contratos sobrevalorados, Pedro», dijo Clara, su voz ganando fuerza. «Sabemos sobre la cuenta en las Islas Caimán, sobre la empresa de seguridad, sobre Lucas Carmín». Pedro permaneció en silencio por largos segundos, analizándolos como un depredador evaluando a sus presas. Finalmente, él suspiró y se sentó en la silla de Víctor, como si fuera suya por derecho. Víctor siempre fue demasiado ingenuo para los negocios modernos. Tenía demasiados principios en una época en que los principios no pagan las cuentas. «¿Entonces admite que estaba robando?», preguntó Marcos. «¿Robando?». Pedro rió amargamente. «Yo estaba salvando esta empresa, muchacho. Mientras Víctor se preocupaba por cuestiones éticas y transparencia, yo garantizaba que tuviéramos capital suficiente para competir en el mercado. Ustedes ¿creen que esta constructora se convirtió en una de las mayores de Madrid por casualidad?». Clara se acercó a la mesa de su padre, colocando las manos sobre ella posesivamente. «Mi padre construyó esta empresa con honestidad y trabajo duro. Tu padre era un soñador, Clara, y los soñadores no sobreviven en el mundo real». Pedro abrió un cajón de la mesa y retiró una carpeta. «¿Quieres saber la verdad sobre la investigación de Olivia?».
Víctor me pidió que la contratara. Él quería hacer una auditoría interna porque desconfiaba de que alguien estaba manipulando los números. Marcos sintió su estómago revolverse. ¿Víctor te pidió que contrataras a Olivia? Irónico, ¿no? El hombre que me contrató para investigar acabó investigándome a mí mismo. Pedro hojeó la carpeta casualmente. Cuando percibió lo que Olivia estaba descubriendo, Víctor vino a hablar conmigo. Dijo que me daría una oportunidad de explicar, de devolver el dinero y resolver todo amistosamente. ¿Y qué hiciste?, preguntó Clara, aunque ya sospechaba la respuesta. Hice lo que era necesario para proteger el futuro de la empresa. Y mi futuro también, claro. Pedro se levantó caminando hasta la ventana. Víctor era muy emocional, muy apegado a conceptos anticuados de lo correcto y lo incorrecto. No conseguía entender que a veces es necesario tomar decisiones difíciles. Marcos dio un paso adelante, sus puños cerrados. ¿Dónde está Olivia, Pedro? Pedro se giró lentamente, una sonrisa cruel bailando en sus labios. La bella Olivia, tan dedicada, tan determinada. ¿Ella realmente pensaba que podía derrotarme con sus hojas de cálculo y evidencias? Responde a la pregunta, dijo Clara con firmeza. Olivia está bien. Pueden estar tranquilos. Muy bien, de hecho. Lucas la encontró en un pueblito del interior, trabajando en una pequeña empresa de contabilidad bajo un nombre falso. Pedro volvió a la silla, claramente disfrutando del poder que tenía sobre ellos. Ella construyó una nueva vida para sí. Tiene incluso un nuevo novio, un contador local muy simpático. Las palabras golpearon a Marcos como puñetazos físicos. Olivia había reconstruido su vida. Había encontrado a otra persona. Eso es mentira, murmuró. Marcos, querido muchacho, ¿por qué mentiría ahora? La verdad es que Olivia descubrió que estaba siendo investigada por mi empresa de seguridad y decidió desaparecer para protegerte a ti y a la niña. Pero después de algunos meses, ella percibió que le gustaba su nueva vida. Pedro se inclinó hacia adelante. Ella no regresó porque no quiso regresar. Clara observó la devastación en el rostro de Marcos y sintió una rabia crecer en su pecho. Estás mintiendo, Pedro. Si Olivia hubiera elegido una nueva vida, ¿por qué todavía usa la pulsera que Marcos le dio? Pedro frunció el ceño. ¿Qué pulsera? Esta, dijo Clara mostrando su muñeca. Tú mismo me la entregaste junto con las pertenencias de mi padre. Si Olivia hubiera elegido una nueva vida, ¿por qué dejaría una joya tan importante atrás? La confusión en el rostro de Pedro era genuina. ¿Esa pulsera estaba entre las pertenencias de Víctor? No, eso no tiene sentido. Marcos se acercó a la mesa, su mente trabajando rápidamente. No sabías sobre la pulsera, ¿verdad, Pedro? Porque Olivia nunca llegó hasta el pueblo del interior. ¿De qué están hablando? Pedro estaba claramente perdiendo el control de la situación. Olivia fue hasta mi padre antes de desaparecer, dijo Clara lentamente, las piezas encajando en su mente. Ella le entregó la pulsera y la carta a él, pidiéndole que los guardara hasta que fuera seguro para ella regresar. Pero algo salió mal en su plan. Marcos continuó el razonamiento. Tu padre descubrió que sabías sobre la investigación desde el principio. Él percibió que eras más peligroso de lo que imaginaba. Entonces le dijo a Olivia que continuara escondida. Y cuando mi padre falleció el año pasado, Clara concluyó, Olivia se quedó sin saber si era seguro regresar, porque solo él conocía todo el plan. Pedro había palidecido visiblemente. Víctor nunca dijo, él me garantizó que la investigación se había detenido, porque él estaba protegiendo a Olivia de ti, dijo Marcos con rabia creciente. Todas esas historias sobre ella teniendo una nueva vida, sobre haber encontrado a otra persona, son mentiras que tú creaste para confundirnos. Clara tomó el teléfono. Pedro Müller, en nombre de Constructora Alianza, estoy comunicando a las autoridades competentes sobre desvío de fondos y posible intimidación de empleados. Pedro se levantó rápidamente. Ustedes no tienen evidencias suficientes. Destruí la mayoría de los documentos y mi palabra vale tanto como la de ustedes. En realidad,
dijo una voz femenina desde la puerta. Sí tienen evidencias. Todos se giraron para ver a Inés parada en la entrada de la oficina, cargando una carpeta voluminosa. Marcos la encaró con asombro. Inés, como... Disculpe la intrusión, Marcos, pero creo que es hora de que ustedes conozcan la verdad sobre quién soy realmente. Inés entró en la oficina, su postura transformada completamente. Mi nombre verdadero es Ana Olmos y soy investigadora particular contratada por Víctor Alianza hace 3 años. El silencio en la oficina era absoluto. Pedro se había puesto pálido como un fantasma, mientras Marcos intentaba procesar lo que acababa de oír. Víctor sospechaba de Pedro desde hacía mucho tiempo, pero necesitaba evidencias concretas. Cuando contrató a Olivia para la auditoría, él también me contrató para vigilar a Pedro y proteger a su familia. Ana miró a Marcos con cariño. He cuidado de Rosa no solo como un favor, Marcos. Era mi trabajo protegerla. ¿Tú sabías dónde estaba Olivia todo este tiempo?, preguntó Marcos, su voz casi fallando. Ana sonrió suavemente. Olivia está a salvo en una ciudad costera, trabajando en una posada bajo mi supervisión. Ella está esperando desde hace 2 años la señal de que es seguro regresar a casa. Marcos sintió las piernas flojas y se apoyó en la mesa. Olivia estaba viva, estaba segura y estaba esperando para volver a casa. ¿Y Pedro? Ana se giró hacia el hombre que se había apoyado contra la pared. Todas sus actividades fueron documentadas meticulosamente durante los últimos 3 años. Tengo evidencias suficientes para garantizar que usted pase mucho tiempo explicando sus métodos a las autoridades. Pedro miró a los 3, percibiendo que su farsa había llegado a su fin. Víctor siempre fue muy paranoico para su propio bien. No, dijo Clara acercándose a él. Mi padre era solo cuidadoso con las personas que amaba. Y ahora, gracias a él, finalmente conseguiremos hacer justicia. Cuando la policía llegó 20 minutos después, Pedro fue llevado sin resistencia. Ana explicó que había llamado a las autoridades tan pronto como percibió que la situación se estaba desarrollando esa noche. Marcos miró a Clara, todavía intentando procesar todo lo que había sucedido. ¿Cuándo puedo ver a Olivia? ¿Qué tal mañana por la mañana?, respondió Ana con una sonrisa. Creo que ella también está ansiosa por conocer cómo Rosa ha crecido y para agradecer a la mujer que ayudó a proteger a su familia. Clara sintió una punzada de algo que no conseguía identificar completamente. Era alegría por la reunificación de la familia de Marcos, pero también una tristeza inexplicable. Ella se había acostumbrado a su asociación, con la sensación de tener una misión en común. Clara, dijo Marcos, como si leyera sus pensamientos. Nada de esto habría sido posible sin ti. Olivia querrá agradecerte personalmente por todo lo que hiciste. Ana observó la interacción entre ellos y sonrió discretamente. Algunas historias de amor necesitaban tiempo para florecer, y ella sospechaba que la historia de Marcos y Clara estaba apenas comenzando, no terminando. El viaje hasta la ciudad costera duró 3 horas, pero para Marcos parecieron una eternidad. Rosa dormía en el asiento trasero, vistiendo su mejor vestido floreado, mientras Ana conducía con la calma de quien había hecho ese viaje muchas veces. Clara había insistido en acompañarlos, alegando que quería asegurarse personalmente de que Olivia estaba bien, pero Marcos sospechaba que había algo más detrás de su decisión. ¿Estás nervioso?, preguntó Clara, notando cómo Marcos tamborileaba los dedos en la rodilla. Aterrorizado sería una palabra más adecuada, respondió él honestamente. 2 años es mucho tiempo, Clara. ¿Y si ella cambió? ¿Y si ya no quiere volver a casa? Ana miró por el retrovisor. Marcos, Olivia pregunta por ti y Rosa todos los días. Ella solo no regresó porque no sabía si ustedes estarían seguros. La ciudad era pequeña y encantadora, con casas coloridas esparcidas entre palmeras y una vista deslumbrante del océano. Ana detuvo el coche frente a una posada acogedora llamada Refugio de las Estrellas. Marcos sonrió irónicamente al ver el nombre. Ella eligió el nombre.
explicó Ana, notando su expresión. Dijo que las estrellas siempre fueron su forma de orientarse. Rosa se había despertado y presionaba la nariz contra la ventana del coche. «Papá, ¿por qué vinimos aquí? Dijiste que era una sorpresa especial». Marcos respiró hondo, preparándose para el momento más importante de los últimos 2 años. «Rosa, amor, ¿recuerdas cómo siempre preguntas por mamá?» «Sí», respondió la niña, sus ojos grandes llenándose de esperanza. «Bueno, mamá, está aquí. Ella tuvo que estar lejos por un tiempo para protegernos, pero ahora puede volver a casa». Los ojos de Rosa se abrieron de par en par y ella empezó a aplaudir animadamente. «Mamá está aquí. ¿Puedo verla ahora?» Salieron del coche lentamente, Marcos cargando a Rosa mientras Clara y Ana lo seguían. La puerta de la posada se abrió incluso antes de que llegaran al porche, y Olivia apareció. Marcos sintió como si el mundo se hubiera detenido. Olivia estaba más delgada, sus cabellos estaban más largos, y había algo diferente en sus ojos, una madurez que no existía antes, pero todavía era la mujer que él amaba, todavía era la madre de Rosa. «Marcos», ella susurró, sus manos cubriendo su boca en shock y alegría. Rosa miró fijamente a la mujer en la puerta, luego a Marcos. «¿Papá? ¿Es ella?» «Sí, hija mía, es tu mamá». Rosa extendió los brazos hacia Olivia, quien corrió los últimos metros que las separaban. Madre e hija se abrazaron en medio del jardín de la posada, ambas llorando, mientras Marcos observaba la escena con lágrimas corriendo por su rostro. «Mi pequeña Rosa», lloraba Olivia, cubriendo el rostro de su hija de besitos. «¿Cómo has crecido? ¡Qué bonita estás!» «Mamá, ¿por qué te fuiste?» «Papá se puso muy triste», dijo Rosa con la honestidad típica de los niños. «Tenía que protegerlos, mi amor. Pero ahora puedo volver a casa y prometo que nunca más los dejaré». Marcos se acercó lentamente, aún sin conseguir creer completamente que aquello era real. Olivia levantó los ojos hacia él, y por un momento ellos simplemente se miraron, 2 años de separación, dolor y añoranza, pasando silenciosamente entre ellos. «Hola», dijo él simplemente. «Hola», ella respondió, sonriendo a través de las lágrimas. Se abrazaron, con Rosa entre ellos formando nuevamente la familia que había sido separada por circunstancias más allá de su control. Clara observaba la escena a algunos metros de distancia, sintiendo una mezcla compleja de alegría por la felicidad de ellos y un dolor inexplicable en su corazón. Ana tocó suavemente el hombro de Clara. «¿Quieres dar una vuelta por la ciudad mientras ellos conversan? Creo que necesitan un tiempo a solas». Clara asintió, percibiendo que su presencia allí quizás no fuera necesaria en ese momento. «Claro, solo quiero asegurarme de que ella está realmente bien». Olivia notó a Clara y se acercó, aún cargando, a Rosa. «Debe ser Clara Alianza. Ana me contó todo sobre cómo ayudaste a Marcos a descubrir la verdad». «Fue lo mínimo que podía hacer», respondió Clara, forzando una sonrisa. «Al fin y al cabo, fueron los errores de mi empresa los que causaron toda esta situación». «No», dijo Olivia con firmeza, «fueron las elecciones de Pedro las que causaron esto, y fueron tus elecciones las que ayudaron a resolver todo». Ella le extendió la mano a Clara. «Gracias por cuidar de mi familia mientras yo no podía». Clara le apretó la mano, pero había algo en la forma en que Olivia dijo «mi familia» que la hizo sentirse una intrusa. «De nada. Me alegro de que todo se haya resuelto». Pasaron el resto de la mañana en el porche de la posada, Olivia contando sobre su vida en los últimos 2 años, sobre cómo había trabajado como contadora para la posada y ayudado a expandir los negocios. Rosa no se apartó del regazo de su madre ni por un momento, como si temiera que ella fuera a desaparecer nuevamente. «Olivia», dijo Marcos durante una pausa en la conversación, «necesito que sepas que Clara fue fundamental en todo esto. Sin ella yo jamás habría descubierto la verdad sobre Pedro, ni te habría encontrado». Olivia miró a Clara con nueva curiosidad. Marcos siempre fue agradecido por naturaleza, pero rara vez lo vi hablar de alguien con tanto cariño.
Clara sintió su rostro enrojecer. Nosotros solo trabajamos juntos para resolver el misterio. Fue una asociación profesional. Fue más que eso, dijo Marcos suavemente, mirando a Clara de una forma que hizo que Olivia frunciera ligeramente el ceño. Un silencio incómodo se estableció entre ellos. Rosa, ajena a las tensiones de los adultos, estaba mostrando a su madre los dibujos que había hecho durante su ausencia. Ana regresó en ese momento, cargando helados para todos. Pensé que a Rosa le gustaría probar el helado de coco de la ciudad, dijo, entregándole una paleta a la niña. La tía Ana siempre me compraba helado cuando papá estaba triste, comentó Rosa inocentemente. Olivia miró de Ana a Marcos, notando por primera vez la intimidad familiar entre ellos. Ana me contó que cuidó de Rosa durante estos 2 años. ¿Cómo puedo agradecerte adecuadamente por eso? No necesitas agradecer, respondió Ana. Cuidar de Rosa fue un placer. Es una niña especial. Y a papá también le gusta. Mucho, Clara. Rosa continuó sin percibir la incomodidad que sus palabras causaban. Él siempre sonríe cuando habla de ella. Olivia miró directamente a Marcos, sus ojos haciendo una pregunta silenciosa que él no estaba preparado para responder. Rosa, dijo Marcos rápidamente, ¿qué tal si le mostramos a mamá la playa? Ana dijo que es muy bonita. La tarde en la playa fue tensa, a pesar de los esfuerzos de todos para mantener el ambiente alegre. Rosa jugaba en la arena con Olivia, construyendo castillos y recogiendo conchas, mientras Marcos, Clara y Ana observaban sentados en una toalla. Marcos, dijo Olivia, cuando Rosa se alejó para buscar más conchas, necesitamos hablar seriamente sobre nuestro futuro. Claro, respondió él, pero su voz llevaba una vacilación que no pasó desapercibida. Estos 2 años cambiaron muchas cosas, para mí, para ti, para Rosa. Olivia se sentó a su lado. No podemos simplemente volver a ser como éramos antes. Clara se levantó incómodamente. Quizás sea mejor que dé un paseo. No, dijo Olivia, sorprendiendo a todos. Creo que deberías quedarte. Esta conversación te involucra a ti también. Marcos miró confuso entre las 2 mujeres. Olivia, ¿qué quieres decir? Olivia respiró hondo, tomando una decisión que había estado considerando durante todo el día. Marcos, es obvio que tienes sentimientos por Clara, y francamente no puedo culparte. Tú pensaste que yo te había abandonado. Tú seguiste adelante con tu vida. Olivia, no es tan simple, comenzó Marcos. Es exactamente así, interrumpió ella suavemente. Y sabes una cosa, estos 2 años también me cambiaron. Aprendí a ser independiente, a tomar mis propias decisiones, a construir una vida por mi cuenta. Ella miró a Rosa jugando en la playa. Todavía te amo, Marcos. Siempre te amaré. Pero no sé si todavía estoy enamorada de ti. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de las olas rompiendo en la playa. Clara se sentía como si estuviera espiando una conversación privada, pero no conseguía alejarse. ¿Qué estás intentando decir?, preguntó Marcos en voz baja. Estoy diciendo que quizás no deberíamos intentar forzar un regreso al pasado. Quizás deberíamos ver dónde están realmente nuestros corazones ahora, en el presente. Ana, quien había permanecido callada hasta ese momento, decidió intervenir. ¿Por qué no volvemos a la posada? Está haciéndose tarde y Rosa debe estar cansada. Durante la cena en la posada, la conversación se centró en Rosa y sus travesuras de los últimos 2 años. Olivia quería saber sobre cada hito importante que había perdido, cada palabra nueva que Rosa había aprendido, cada rabieta y cada logro. Ella aprendió a andar en bicicleta hace 6 meses, contó Marcos. Clara la ayudó a elegir una bicicleta rosa con rueditas. ¿Clara estaba allí?, preguntó Olivia. Ella siempre aparecía cuando yo necesitaba ayuda con Rosa, explicó Marcos. Incluso antes de que descubriéramos lo de Pedro, ella ya demostraba interés en nuestra situación. Clara se movió incómodamente en la silla. Yo solo noté que Marcos estaba siempre exhausto y Rosa parecía necesitar una figura femenina en su vida. Y tú llenaste ese papel bellamente, dijo Olivia,
pero había algo en la forma en que ella lo dijo que hizo que todos dejaran de comer. Rosa, quien había terminado su cena, subió al regazo de Olivia. «Mamá, ¿vas a volver a casa con nosotros?» «Sí, mi amor, mamá va a volver. ¿Y tú y papá van a estar juntos para siempre?» La pregunta de la niña resonó en el silencio de la sala de comedor, y todos los adultos se miraron, ninguno sabiendo exactamente cómo responder. «Rosa», dijo Olivia cuidadosamente, «a veces los adultos necesitan tiempo para descubrir cuál es la mejor forma de ser una familia feliz». «Pero ustedes se aman, ¿verdad?», insistió Rosa con la lógica simple de la infancia. Marcos miró a Olivia, luego a Clara, sintiéndose dividido entre el amor que había compartido con Olivia y los nuevos sentimientos que había desarrollado por Clara. «Rosa, el amor es más complicado de lo que parece cuando somos pequeños». «No creo que lo sea», dijo la niña bostezando. «Yo los amo a todos, y ustedes me aman. ¿Por qué los adultos hacen todo tan difícil?» Ana sonrió levantándose para tomar a Rosa. «¿Qué tal si acuesto a la pequeña filósofa? Mañana pueden continuar esta conversación importante». Cuando Ana salió con Rosa, Olivia, Marcos y Clara se quedaron solos por primera vez desde el reencuentro. La tensión en el aire era palpable. «Marcos», dijo Olivia suavemente, «sé que quieres hacer lo correcto. Siempre fue así. Pero a veces lo correcto no es obvio». «¿Qué quieres que haga?», preguntó él, claramente en conflicto. «Quiero que seas honesto contigo mismo sobre lo que sientes, y quiero que Clara haga lo mismo». Olivia se levantó alisándose la falda. «Voy a dar un paseo por la playa. Ustedes dos necesitan conversar». Cuando se quedaron solos, Marcos y Clara se miraron sin saber por dónde empezar. Finalmente, fue Clara quien rompió el silencio. «Marcos, quizás Olivia tenga razón. Quizás deberíamos ser honestos sobre lo que está pasando entre nosotros». «¿Y qué está pasando entre nosotros, Clara?». Ella dudó, luego lo miró directamente a los ojos. «Tú sabes exactamente lo que está pasando. La cuestión es qué vamos a hacer al respecto». Marcos y Clara caminaron en silencio hasta el porche de la posada, donde se sentaron en el columpio de madera que se balanceaba suavemente con la brisa marina. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo limpio, y el sonido de las olas creaba una banda sonora perfecta para una conversación que ambos sabían que era inevitable. «Clara», comenzó Marcos, «cuando Olivia desapareció, pensé que mi vida había terminado. No sabía cómo sería padre soltero, no sabía cómo explicarle a Rosa por qué su madre se había marchado». «¿Y ahora?», preguntó ella suavemente. «Ahora sé que no solo sobreviví, sino que me convertí en una persona mejor. Y gran parte de eso fue por tu causa». Marcos se giró para mirarla. «Tú apareciste en mi vida cuando más te necesitaba, incluso sin saberlo». Clara sintió lágrimas formarse en sus ojos. «Marcos, no puedes decir esas cosas». Olivia regresó. «Tu familia puede estar unida nuevamente». «Puede», concordó él. «¿Pero debería? ¿Qué quieres decir?». Marcos pasó la mano por su cabello, un gesto que Clara había aprendido a reconocer como señal de que él estaba luchando con algún pensamiento difícil. «Olivia está diferente. Yo estoy diferente. Estos 2 años nos cambiaron de maneras que quizás no puedan ser deshechas. Pero ella es la madre de Rosa. Ustedes tienen una historia juntos, un amor verdadero». «Tuvimos», corrigió Marcos, «y fue real y bonito e importante. Pero a veces el amor no es suficiente para mantener a 2 personas juntas». Él tomó la mano de Clara. «Y a veces el amor nos lleva en direcciones completamente nuevas». Clara entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo el calor y la seguridad que siempre sentía a su lado. «Marcos, no quiero ser la persona que destruye una familia». «No estás destruyendo nada. Estás siendo honesta sobre tus sentimientos y yo estoy siendo honesto sobre los míos». Fueron interrumpidos por la llegada de Olivia, quien volvía de su caminata por la playa. Ella se detuvo, en la entrada del porche, observando la escena íntima entre ellos, y sonrió tristemente. «¿Puedo unirme a ustedes?», preguntó. Marcos y Clara se separaron ligeramente,
pero no se soltaron las manos. «Claro», dijo Clara. Olivia se sentó en una silla frente al columpio, estudiando los rostros de ambos. ¿Llegaron a alguna conclusión? «Olivia, no queremos lastimarte», comenzó Marcos. «Y no lo harán». Ella lo interrumpió. «Marcos, durante estos 2 años lejos, aprendí mucho sobre mí misma. Descubrí que soy más fuerte e independiente de lo que jamás imaginé. Construí una vida aquí que me hace feliz». «Pero dijiste que volverías a casa», recordó Clara. «Y lo haré. Necesito volver por Rosa. Necesito ser la madre que ella merece». Olivia se inclinó hacia adelante. «Pero eso no significa que Marcos y yo debamos intentar reconstruir nuestro matrimonio solo porque es lo que la gente espera». Marcos frunció el ceño. «¿Estás diciendo que no quieres intentarlo de nuevo?» «Estoy diciendo que reconozco la realidad». Olivia sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «Tú te enamoraste de Clara, Marcos, y ella se enamoró de ti. Yo puedo ver eso claramente, incluso si ustedes todavía están intentando entender». Clara sintió su rostro enrojecer. «Olivia, yo jamás quise...» «Lo sé», dijo Olivia gentilmente. «Y es exactamente por eso que sé que ustedes son perfectos el uno para el otro. Ni tú ni Marcos buscaron esto. Sucedió naturalmente, mientras ustedes trabajaban juntos para encontrarme». El silencio se extendió por algunos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Marcos habló. «¿Y Rosa? ¿Cómo le explicamos esto a ella?» «Explicamos la verdad», respondió Olivia, «que a veces los adultos cambian, que a veces el amor toma formas diferentes, pero que ella siempre será amada incondicionalmente por todos nosotros». «¿Todos nosotros?», repitió Clara. «Si quieres formar parte de nuestra familia no tradicional», dijo Olivia con una sonrisa genuina. «Rosa ya te ama como una madrina, y yo, bueno, me gustaría tener una amiga como tú». Clara sintió lágrimas rodando por su rostro. «¿Serías capaz de hacer eso? ¿Ser mi amiga, incluso sabiendo que amas al padre de mi hija?», completó Olivia. «Clara, prefiero mucho más que Rosa crezca viendo ejemplos de amor verdadero y honesto que viendo a sus padres fingiendo sentimientos que ya no existen». Ana apareció en la puerta en ese momento. «Disculpen la interrupción, pero Rosa se despertó y está preguntando por ustedes». Los tres se levantaron y fueron hasta la habitación donde Rosa estaba sentada en la cama, frotándose los ojos somnolientos. «Mamá, papá, tuve una pesadilla». Olivia se sentó en la cama y tiró de Rosa hacia su regazo. «¿Quieres contárselo a mamá?» «Soñé que ustedes estaban peleando y que te ibas de nuevo», dijo Rosa, enterrando el rostro en el pecho de Olivia. Marcos se sentó del otro lado de la cama, acariciando el cabello de su hija. «Rosa, no vamos a pelear. Y tu madre no se va a ir. Pero ustedes no van a vivir juntos de nuevo, ¿verdad?», preguntó Rosa con la percepción aguda de los niños. Olivia y Marcos se miraron por encima de la cabeza de Rosa. Era el momento de la verdad. «Mi amor», dijo Olivia suavemente, «a veces 2 personas pueden amarse mucho, pero descubrir que son más felices siendo amigos especiales que siendo casadas». «¿Como tú y papá?», preguntó Rosa. «Exactamente como yo y papá». Rosa pensó por un momento, entonces miró hacia donde Clara estaba parada en la puerta. «¿Y Clara? ¿Ella va a seguir siendo nuestra amiga?» Marcos le extendió la mano a Clara, quien se acercó hesitantemente. «Rosa, ¿cómo te sentirías si Clara fuera más que nuestra amiga? Si ella fuera, si ella fuera una persona muy especial en nuestra vida». Rosa miró de Marcos a Clara, luego a Olivia. «¿Quieres decir como una nueva mamá?» «No exactamente», explicó Olivia. «Yo siempre seré tu mamá, mi amor, pero Clara podría ser una madrastra que te ama mucho». «¿2 madres?» Los ojos de Rosa se iluminaron. «¿Eso significa 2 veces más abrazos y 2 veces más alguien para cuidarme?» Los adultos rieron aliviados con la simplicidad de la lógica infantil. «Algo así», dijo Marcos. Rosa saltó de la cama y corrió a abrazar a Clara.
Me gustaría mucho eso. ¿Puedo llamarte Madrina Clara? Clara se arrodilló para ponerse a la altura de Rosa, abrazando a la niña con fuerza. Me encantaría eso, Rosa, más que cualquier cosa en el mundo. La mañana siguiente trajo una energía diferente a la posada. Pasaron horas conversando sobre los arreglos prácticos de la nueva situación. Olivia decidió que regresaría a Madrid, pero no a la casa que había compartido con Marcos. En su lugar, ella buscaría un apartamento propio lo suficientemente cerca para que Rosa pudiera transitar fácilmente entre los dos hogares. «Quiero reconstruir mi carrera como investigadora particular», explicó Olivia. «Ana me ofreció una asociación en su empresa de seguridad». «¿Y Pedro?», preguntó Clara. Ana sonrió. «Pedro está enfrentando múltiples acusaciones. Entre los desvíos de fondos, la empresa de seguridad irregular y los intentos de intimidación, él va a estar ocupado con abogados por un buen tiempo». Marcos se giró hacia Clara. «¿Y nosotros? ¿Qué hacemos con la empresa?» «Estuve pensando en eso», respondió Clara. «Me gustaría reestructurar completamente Constructora Alianza. Quiero implementar políticas de transparencia total y crear un consejo de ética independiente». «¿Y te gustaría que yo formara parte de ese consejo?», preguntó Marcos sonriendo. En realidad estaba pensando en algo más amplio. ¿Qué tal si se convierten en socios de la empresa? Con su experiencia técnica y su integridad, podríamos transformar Alianza en una referencia de construcción sostenible y ética. Marcos miró a Olivia, quien asintió alentadoramente. «Creo que sería perfecto para ti, Marcos. Siempre quisiste trabajar en proyectos que hicieran la diferencia en el mundo». Rosa, quien había estado jugando con conchas en el porche, corrió de vuelta hacia ellos. «¿Puedo hacer una pregunta importante de adulto?» «Claro», dijo Olivia. «Cuando ustedes todos regresen a casa, ¿vamos a hacer una fiesta para celebrar que nuestra familia se hizo más grande en lugar de más pequeña?» Clara sintió lágrimas en sus ojos nuevamente. «Creo que sería una fiesta hermosa, Rosa. ¿Y podemos invitar a la tía Ana también? Ella es prácticamente de la familia». Ana, quien había permanecido discretamente al fondo durante toda la mañana, se acercó. «Sería un honor formar parte de la fiesta de ustedes». Cuando llegó la hora de partir, todos estaban emocionados, pero también esperanzados. El viaje de vuelta a Madrid estuvo lleno de risas y planes para el futuro. Rosa se sentó en el medio, entre Marcos y Olivia, mientras Clara conducía y Ana navegaba. «¿Saben?», dijo Rosa de repente. «Creo que mi familia es mejor ahora que antes». «¿Por qué?», preguntó Marcos. «Porque antes solo tenía 2 personas que me amaban mucho. Ahora tengo 4. Olivia le apretó la mano a su hija. «¿Y sabes lo que eso significa?» «¿Qué?» «Significa que eres 4 veces más afortunada». Rosa sonrió, satisfecha con la matemática del amor. «Me gusta esa cuenta». Marcos miró por el retrovisor a Clara, quien le sonrió de vuelta. Por primera vez en mucho tiempo, él se sentía completo. No de la forma en que había planeado o imaginado, sino de una forma aún mejor, porque había sido construida honestamente, con la valentía de enfrentar cambios y abrazar posibilidades inesperadas. Mientras el paisaje pasaba por la ventana, Marcos pensó en la pulsera de estrellas que había reunido a todas esas personas. Olivia tenía razón cuando decía que las estrellas siempre fueron su forma de orientarse, y ahora, mirando a las 3 mujeres importantes en su vida, él sabía que había encontrado su constelación perfecta. 6 meses después, la vida había encontrado un ritmo armonioso que ninguno de ellos podría haber imaginado antes. La casa que Marcos y Clara compraron juntos era lo suficientemente espaciosa para acomodar a Rosa durante las semanas que ella pasaba con ellos, y lo bastante cerca del apartamento de Olivia para que la niña pudiera ir caminando cuando quisiera ver a su madre. Era sábado por la mañana, y Rosa estaba en la cocina ayudando a Clara a preparar tortitas para el desayuno especial que habían planeado. Marcos trabajaba en el jardín, plantando rosas al lado de la pequeña huerta que Rosa había insistido en crear. «Madrina Clara», dijo Rosa, mezclando la masa con concentración, «¿crees que papá se va a sorprender con nuestra sorpresa?»
Clara sonrió, acariciando el cabello de la niña. Estoy segura de que sí, Rosa. No es todos los días que se cumple un año de una familia nueva. Era verdad. Hacía exactamente un año desde aquella noche en la oficina, cuando Marcos había visto la pulsera de estrellas en la muñeca de Clara. Un año desde que sus vidas se habían entrelazado de forma irreversible. La empresa Alianza se había transformado completamente bajo la nueva administración. Clara y Marcos implementaron políticas de transparencia que se convirtieron en modelo para otras constructoras, y la empresa ahora era reconocida nacionalmente por sus proyectos de vivienda social sostenible. Ana se había convertido en la jefa de seguridad, garantizando que nunca más alguien como Pedro pudiera infiltrar corrupción en la organización. El timbre sonó, y Rosa corrió para atender sabiendo que era Olivia llegando para el desayuno especial. «Mamá, mamá, ¿trajiste las flores?» Olivia entró cargando un ramo de estrellas de campo, las flores favoritas de Rosa. «Claro que las traje, mi amor. Y también traje una noticia especial». «¿Qué noticia?», preguntó Rosa saltando de curiosidad. «Bueno», dijo Olivia, mirando a Marcos que había entrado, con las manos sucias de tierra. «¿Recuerdan que dije que estaba trabajando en un caso importante con la tía Ana?» «Sí», respondieron Marcos y Clara al unísono. «Lo logramos. Encontramos a todas las víctimas del esquema de Pedro y recuperamos casi todo el dinero desviado». Olivia sonrió orgullosamente. «Y la mejor parte es que buena parte de ese dinero va a ser usada para el nuevo proyecto de viviendas populares de Alianza». Marcos abrazó a Olivia espontáneamente. «Esto es fantástico. Ustedes consiguieron hacer justicia de verdad». «¿Y Pedro?», preguntó Clara. «Condenado a 8 años de prisión, más restitución completa. Y su empresa de seguridad fue definitivamente cerrada». Rosa aplaudió. «¿Esto significa que los malos perdieron y los buenos ganaron?» «Exactamente», dijo Ana, quien había llegado silenciosamente y escuchado la conversación desde la puerta. «Y los buenos también ganaron una familia hermosa». Se reunieron en la mesa de la cocina para el desayuno, una tradición que habían establecido para mantener a todos conectados. Rosa se sentó entre Marcos y Olivia, mientras Clara y Ana ocuparon los otros lugares. «Tengo algo para ustedes», dijo Rosa súbitamente, levantándose para buscar algo en su mochila escolar. Ella volvió cargando un dibujo colorido. «Hice esto. En la escuela cuando la profesora pidió que dibujáramos nuestra familia». El dibujo mostraba 5 figuras de manos dadas frente a una casa colorida. Rosa había escrito nombres debajo de cada figura: papá, mamá, madrina Clara, tía Ana y Rosa. «Y miren», dijo Rosa señalando el cielo en el dibujo, «puse estrellas porque mamá dijo que ellas siempre guían a la familia a casa». Clara sintió lágrimas en sus ojos al ver cómo Rosa había representado su familia no tradicional con tanto amor y aceptación. «Es el dibujo más bonito que he visto, Rosa». «¿Puedo colgarlo en la nevera?», preguntó la niña. «Claro», dijo Marcos, «pero primero quiero mostrarles una cosa». Él fue hasta la habitación y volvió cargando una caja pequeña. «Rosa, ¿recuerdas la pulsera especial que tu madre solía usar? ¿La de estrellitas azules?» «Exactamente esa. Bueno, conversé con tu madre y con Clara y decidimos que cuando cumplas 15 años será tuya». Rosa abrió los ojos de par en par. «¿Mía? ¿De verdad?» Olivia se arrodilló al lado de su hija. «De verdad, porque las estrellas de esa pulsera nos trajeron toda esa felicidad. Ellas nos guiaron a casa como tú dibujaste». «Pero hasta entonces», dijo Clara, retirando algo de su bolsillo, «¿qué tal esto?» Era una pulsera delicada con una pequeña estrella de plata. «Para que puedas practicar siendo guardiana de las estrellas de la familia». Rosa se puso la pulsera inmediatamente, admirando cómo brillaba a la luz de la mañana. «Ahora soy oficialmente la guardiana de las estrellas». Ana levantó su taza de café. «¿Qué tal un brindis a la familia más bonita y no convencional que conozco?» Todos levantaron sus tazas. Rosa levantó su vaso de zumo de naranja y brindaron. «A la familia», dijo Marcos. «Al amor verdadero en todas sus formas», añadió Olivia. «A la valentía de aceptar cambios»,
dijo Clara. A la justicia y a los finales felices, dijo Ana. Y a las estrellas que nos guían a casa, gritó Rosa, haciendo que todos rieran. Después del desayuno, salieron al jardín donde Marcos había preparado una sorpresa. En el centro de la huerta de Rosa, él había plantado un pequeño jazmín estrellado. «Para que siempre tengamos estrellas floreciendo en casa», explicó él. Rosa corrió a abrazar el pequeño arbusto. «Es perfecto, y cuando las flores crezcan voy a hacer un ramo para cada una de mis madres». «¿Cada una de tus madres?», preguntó Olivia, divertida. «Claro, tengo a la mamá biológica, que eres tú, y a la madrina madre, que es Clara, y tengo a la tía madre Ana, que siempre cuidó de mí. Soy la niña más afortunada del mundo». Conforme el día avanzaba, cada uno fue a sus actividades. Olivia volvió a su apartamento para trabajar en un nuevo caso. Ana fue a visitar a sus propios familiares, y Marcos, Clara y Rosa se quedaron en casa organizando el jardín. Por la noche, cuando Rosa ya estaba durmiendo, Marcos y Clara se sentaron en el porche, observando las estrellas, verdaderas en el cielo. «¿Sabes?», dijo Marcos, «hace un año, si alguien me hubiera dicho que yo sería más feliz ahora de lo que era antes de que Olivia se marchara, yo llamaría a esa persona loca». «¿Y ahora?», preguntó Clara, acurrucándose a su lado. «Ahora sé que a veces la vida nos lleva por caminos que nunca imaginamos, pero que nos llevan exactamente donde necesitamos estar». Clara miró la pulsera de estrellas que ahora usaba nuevamente. Olivia había insistido en que ella la mantuviera como símbolo de cómo el destino había trabajado para unirlos. «¿Crees que Víctor planeó todo esto desde el principio? Tu padre era un hombre sabio, pero dudo que pudiera haber planeado algo tan complejo y hermoso». Marcos besó la parte superior de la cabeza de Clara. «Creo que él simplemente plantó las semillas correctas y confió en que el amor encontraría una forma». En la habitación de al lado, Rosa dormía tranquilamente, soñando con jardines llenos de estrellas y familias que crecen en lugar de disminuir. En su muñeca, la pequeña estrella de plata brillaba suavemente a la luz de la luna. En otro lugar de Madrid, Olivia trabajaba en su ordenador, preparando el informe final del caso Pedro Müller. En la pantalla, ella digitaba las últimas palabras: justicia restaurada, familias reunificadas, amor verdadero prevaleció en todas sus formas. Y en una pequeña celda en la penitenciaría de Madrid, Pedro Müller miraba a través de las rejas hacia el mismo cielo estrellado, finalmente entendiendo que algunas constelaciones son más poderosas que cualquier codicia humana. La vida había encontrado su equilibrio perfecto, no de la forma tradicional que cualquiera de ellos había imaginado, sino de la forma honesta y verdadera que sus corazones merecían. Y cuando Rosa se despertara a la mañana siguiente, ella se despertaría sabiendo que estaba rodeada por un amor incondicional, que había sido probado por el tiempo, moldeado por las adversidades y fortalecido por la valentía de elegir la felicidad por encima de las convenciones. Las estrellas continuaron brillando sobre Madrid, guardando los secretos de una familia que había aprendido que el amor verdadero no tiene solo una forma, sino todas las formas que permiten a los corazones ser genuinamente libres. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marcos, Clara, Olivia y Rosa los haya tocado profundamente. Para continuar siguiendo narrativas igualmente envolventes sobre amor, familia y segundas oportunidades, los invitamos a suscribirse a nuestro canal haciendo clic en el botón de al lado. Si esta historia despertó emociones en ustedes, no se olviden de dejar un like y contarnos en los comentarios cuál fue el momento que más los marcó. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y la belleza de los finales inesperados. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Y recuerden, a veces las estrellas nos guían a lugares aún más hermosos de lo que soñábamos. Hasta la próxima historia.